Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué temas tenemos que tener en consideración para esta situación? Antes de revisar la declaración anual del impuesto a la renta y darles algunos apuntes. Bueno, en primer lugar, yo estoy utilizando un término, si tú puedes verlo aquí, que se denomina entidades, y esto agrupa a su vez, si quieres llamarlo así, tres categorías dentro de personas jurídicas, ¿ya? Así nosotros tenemos las asociaciones, sin fines de lucro, que suena un poquito redundante ahí, pero vamos a considerarlo. Tenemos los comités, tenemos las fundaciones. Es decir, tenemos este triple esquema. Yo le denomino entidades para agrupar a este tipo de organizaciones que nosotros tenemos dentro de el llevado de una contabilidad. Ahora, cuando nosotros trabajamos una contabilidad sobre este tipo de entidades, y por ende tenemos que analizar el efecto que tenemos en la declaración anual del impuesto a la renta, pues tenemos que considerar un aspecto muy interesante, que este tipo de entidades son personas jurídicas, pero están reguladas por el Código Civil. Ese es el pequeño detalle que marca la gran diferencia, que siempre lo trabajamos con la mayoría de colegas contadores cuando queremos ver esta situación. Recordemos nosotros que existen dos normas que regulan el tema de personería jurídica vinculado a un criterio de asociatividad. Tenemos las sociedades de capital, que están reguladas por la Ley General de Sociedades, y tenemos el Código Civil. De antemano, ya partimos con un escenario totalmente distinto. Si tú quieres trabajar la contabilidad de estas entidades, pues obviamente tienes que conocer un poco más acerca del gerenciamiento y la forma del funcionamiento del mismo. Por ejemplo, uno de los hechos que tenemos que reconocer es la total ausencia del concepto de capital. Porque cuando hablamos de estas personas jurídicas, estamos refiriéndonos específicamente a sociedades de personas. Y entonces de ahí, bajo ese escenario que nosotros estamos planteando, vamos a revisar cuáles son las implicancias que tenemos en la declaración anual del impuesto a la renta, dándote algunos tips, algunas situaciones a considerar dentro de este esquema. Muy bien, entonces voy a proceder a pasar ya el PET, algunas imágenes para poder comentar este tema. Ya, entonces vamos tocando este tema. Bien. En el PET nosotros tenemos que considerar una sección de información general que es clásica y que muchas veces a nosotros nos genera
de alguna manera algún problema cuando estamos trabajando la elaboración de esta declaración para este tipo de entidades. Entonces, a ver, en un momento más les estoy lanzando esto. A ver, déjenme un momento mientras vamos buscando esta información. A ver. Muy bien, creo que ahí está. Perfecto. A ver. Ok. A veces a muchos colegas, cuando están trabajando una contabilidad vinculado a estas entidades, lo primero que se les viene a la cabeza es de que no van a realizar ningún pago del impuesto a la renta. En efecto, porque como usted podrá ver aquí, tenemos por un lado el tema de la exoneración y tenemos por otro lado el tema de la inafectación. Pero estas entidades por defecto no van a pagar impuesto a la renta así por así. Tienen que alcanzar este estatus. El hecho de que yo tenga una entidad sin fines de lucro no significa de frente que va a estar exonerada o inafecta. Estas dos condiciones van a tener que ser consecuencia de algo que es operativamente contable. Verificar el estatus de la entidad inscrita en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta o en el registro de entidades inafectas al impuesto a la renta. Es solamente con esa condición nosotros recién vamos a poder marcar, si queremos hacerlo así, el sí. Recién ahí, o si fuera el inafecto, marcarlo así. Es un mito, repito, es un mito señalar que una entidad sin fines de lucro no debe presentar declaración anual del impuesto a la renta. Tiene que realizarlo. Es algo indispensable. Por eso el PDT plantea estas dos situaciones. ¿Cuál es la diferencia más obvia? Cuando nosotros nos encontramos frente a exoneración, la consecuencia más obvia es la siguiente. ¿Ya? Me dicen cuál es la consecuencia más obvia. Acá vamos a dar el apunte respectivo. ¿Cuál es la consecuencia más obvia? La consecuencia es la siguiente. El PT no va a calcular impuesto a la renta. ¿Ya? Esa es la consecuencia. Si yo le doy en exoneración, no va a calcular impuesto a la renta. Mientras, en el caso de inafectación, el PDT te va a bloquear ciertas casillas. ¿Ya? Vamos a poner ahora un gráfico con inafectación. ¿Ya? Para efectos de que tú un poco veas este tema. Bien, aquí te estoy mostrando el escenario con una inafectación. En el caso particular de una inafectación, como puedes ver, se bloquea impuesto a la renta, créditos contra impuesto a la renta, determinación de la deuda, ITF e ITAN.
se bloquea. Por lo tanto, una entidad que está inafecta tendría que presentar sí o sí información sobre sus estados financieros, información complementaria, datos generales y contratos de colaboración empresarial, de ser el caso. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también con ese detalle. Hay algunos colegas que dicen, estás inafecto, presenta todo con cero. Estás exonerado, presenta todo con cero. Eso es un problema. Hay que tener mucho cuidado porque la contabilidad hay que manejarlo como tal. ¿Ya? Muy bien, entonces son dos condiciones básicas que hay que tener en consideración bajo este escenario. ¿Ya? No te olvides entonces cuando nosotros estemos trabajando el tema de una declaración vinculada a una entidad exonerada, tengo que presentar estados financieros. Inafecta, tengo que presentar estados financieros. Pero acá viene la apreciación del balance, un poco para también contrastar con una mirada desde la perspectiva netamente financiera. Entonces voy a proceder a mostrarte la estructura de el balance. Nos pide el PET, balance y no estado de situación financiera anual. ¿Ah? Bueno, como tú puedes ver, aquí tenemos el detalle del pasivo y del patrimonio. Perfecto. La pregunta del millón. ¿Cómo estamos estructurando la parte que corresponde a la obtención de recursos desde una perspectiva financiera en este tipo de entidades? ¿No? En primer lugar, en una entidad sin fines de lucro, lo más probable es que no haya capital. X. No hay acciones de inversión. X también. Vamos bajándola acá. Capital adicional. Tampoco. Resultados no realizados. Menos. Excedente de revaluación. Tampoco. Reservas. No aplica. Entonces realmente todas esas casillas, como tú puedes ver, no van a funcionar dentro de este tipo de entidades. En resumen, estoy frente a una de estas contabilidades. No vamos a trabajar con nada de esto. Entonces, es lo primero que a muchos colegas, pues, que por primera vez ven la contabilidad de esto y quieren hacer la declaración, pues, un poco que les mueve el piso. ¿Ya? Un poco que les mueve el piso. O sea, no va con esas casillas. ¿Ya? No va con esas casillas. Entonces, si es así, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa que nosotros tenemos para el manejo de este tema? Desde un punto de vista de presentación, en el caso de este tipo de entidades, nosotros solamente vamos a tener resultado de superávit o déficit, que tradicionalmente se manifiesta en el lenguaje de este tipo de entidades, en los reportes. Es decir, resultados acumulados, ya sea positivo o ya sea negativo. Y se va a acumular ahí. Estimado colega, usted comete un error si está pensando en capitalizar, si está pensando en hacer reserva, excedente de revaluación. Hay personas, por ejemplo, me ha sucedido en el caso de algunas iglesias evangélicas, que hacen revaluación de activo fijo. Ya, todavía nosotros vamos a estar viendo ahí con lupa el tema de las NIF desde este punto de vista. Pero hay una situación muy excepcional, que siempre yo comento en clases, que está vinculada a la probable posibilidad de trabajar el tema del capital. Recordemos, desde el punto de vista de teneduría, nosotros podemos tener un momento 1 dentro de estas entidades, y obviamente tú sabes que para toda contabilidad tienes un inventario inicial, y ese inventario inicial va a ser consecuencia
de cotejar el activo y el pasivo. Usualmente no tenemos pasivo, vamos a tener activo. ¿Y eso va contra qué cuenta? ¿Ya? Usualmente acá nosotros no vamos a utilizar el término capital. Obviamente en el PET lo vamos a colocar como capital. Pero sin embargo, yo ahí te recomiendo trabajar el siguiente concepto. ¿Ya? El siguiente concepto. Eso es para efectos financieros, por favor, colega. ¿Ya? No confunda. Estamos comentando acá algunos tips acerca de estas entidades. Entonces me dicen cuál es el concepto. El concepto es patrimonio institucional. ¿Ah? Ese es el concepto que yo les sugiero ahí, que probablemente tenga que trabajar y que en muchas entidades de este tipo nosotros lo vemos. ¿Ya? Entonces, eso es clave también. Eso es clave que nosotros tenemos que tener en consideración. Perfecto. Entonces, tengamos cuidado con estos temas. Esto que les comento el día de hoy es un tratamiento altamente especializado. Hay muchas cosas, pero he querido compartir algunos tips para por ahí, a lo mejor tú no lo conocías, para poder abrirnos un poquito, para conocer algo más, porque no todo es contabilidad comercial, no es todo contabilidad de empresa, ¿no? Y tenemos otras formas de ver dentro de este, y es todo un mundo, es todo un mundo. Muy bien, amigos. Entonces, antes de terminar, para todas las personas que están en la ciudad de Lima, nuevamente invitarlos a participar el viernes 8 de marzo en el seminario Evita errores en la deducción de costos y gastos en el PET 708. ¿Ya? No te olvides que estamos con preventa hasta el 2 de marzo del 2019, ¿ya? Luego de ahí ya el precio toman el valor normal, ¿ya? Entonces ten mucho cuidado con eso porque hay colegas que se han quedado en el anterior evento un poco molestos, pero la verdad tenemos cupo limitado para todo lo que es preventa. Mayores informes, eventos@perugestion.org o al WhatsApp 958-672-735. Muchas gracias por tu atención, estimado colega, y nos vemos más adelante.